¿Qué es el amor? Según el diccionario, conjunto de actitudes y actividades que estimulan el apareamiento de los individuos que van a reproducirse. Según otro diccionario, afecto con que el ánimo busca el bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo. Según Google, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Según Nietzsche, es un desprendimiento del pensamiento egoísta. Según Aristóteles, se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Según Bukowski, es solo un pequeño momento. Según mi perro, es mover la cola cuando me ve. Y según muchas otras personas, no existe. Por hoy pensaremos que el amor es un arte, así que pongámonos amorosos. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. El amor existe, amigos. Lo que cada día está más escaso son personas capaces de amar. Una buena noticia es que no es su culpa, y otra mejor es que puede arreglarse. Una mala noticia es que muy pocos están dispuestos a arreglarlo. Los conceptos erróneos de amor y los tantos intentos fallidos no son más que producto de las fallas en nuestra formación como personas, perturbaciones de la infancia, fijaciones con los padres, falta de autoestima y demás. Todo esto desencadena en degradaciones típicas como el amor idolátrico, el amor posesivo, amor egoísta, amor de fantasía, amor basado en pasado o futuro, el amor como mecanismo proyectivo, la idea del amor perfecto y muchas otras formas de pseudoamor que en realidad son una de las tantas maneras de la desintegración de esta facultad tan bonita. El amor es un arte, y como todo arte es necesario trabajar en su desarrollo, su orientación y su madurez. El problema es que muchos lo ven como una sensación placentera que es fruto del azar, y tal vez por eso tantos intentos de amar están condenados al fracaso. A eso súmale que debe nutrirse de tantas cualidades como empatía, humildad, disciplina y otras que tristemente están cada vez más escasas en estos tiempos. Es de imaginar que no existen recetas exactas sobre cómo lograrlo, pero tenemos formas de análisis para entender sus premisas y enfoques y creo que eso será de mucha ayuda. Primero, los problemas. Además de los que ya mencionamos, hay otro muy recurrente, y es que para la mayoría de la gente, el asunto del amor consiste en ser amado y no en la capacidad de amar. Es por eso que buscan formas para conseguir que se les mire y no pasar desapercibidos en estos terrenos. Algunos optan por ser atractivos mediante el físico, la ropa, los modales, la conversación, o hay quienes buscan el éxito, el poder, la riqueza o la fama. Al parecer piensan que los likes los vuelven hermosos. En general se pretende crear una mezcla de popularidad y sex appeal, pero no confundamos amor con atracción. Para eso tienes este otro video de aquí. Otro detalle es que la gente cree que amar no es lo difícil y que el verdadero problema es encontrar a alguien que merezca ser amado. Es decir, que se piensa en el concepto de amor como un objeto y no como una facultad. Esta actitud los lleva a pensar que no hay nada que aprender sobre el amor. Pero amigos, el amor es un arte. O al menos eso decían los libros que leí. Y como todo arte, debe haber cosas que podemos aprender. Y si algo nos gusta en este canal, es aprender. Recuerda suscribirte. ¿Otro problema? Bueno, el mundo que nos ha tocado está empeñado en comprar, en adquirir todo aquello que desea. Y con frecuencia se aplica el mismo criterio con las personas, lo que hace que se perciban como un premio que se quiere conseguir. Es por eso aquello del sex appeal y el conjunto de cualidades por las cuales hay demanda en el mercado de la personalidad. Estas cualidades varían dependiendo de la época y el entorno. Y es así como dos personas se enamoran cuando creen que han encontrado el mejor producto disponible en el mercado. Al menos en el mercado que está dentro de los límites de sus propios valores de intercambio. Pero no confundamos amor con enamoramiento. El enamoramiento es compulsivo y constituye de cierta forma una transferencia de los objetos amorosos de la infancia, y para eso habrá otro video. Así que suscríbete. Enamorarse es muy bonito, lo sé. Esa bella sensación de concebir la perfección hecha persona. Pero has de saber que se vuelve aún más bonito cuando la persona que lo sufre ha vivido aislada de ese sentimiento. Piénsalo, esto es parte de una concepción inicial donde no se conoce del todo a la otra persona,
Es por eso que, al pasar el tiempo y conocerse mejor, empieza a disminuir el carácter mágico de la relación, comienzan las desilusiones, el aburrimiento mutuo y la excitación inicial desaparece, y gracias a que se malinterpretó esa sensación, se llega a pensar que el amor no existe. Ahí te va un dato cruel. Interpretar esa intensidad inicial como una prueba de la intensidad de su amor es en realidad una muestra del grado de soledad que se tenía antes de conocer a esa persona, ya que solo estás comparando tus dos estados emocionales. Deja tu like para más datos deprimentes. Por eso, cuando una persona con emociones más estables se enamora, se toma el tiempo para analizar y entender si una relación funcionaría. Y también es por eso que adolescentes pactan relaciones eternas que no duran demasiado. Pero solo conociendo a la otra persona y a sí mismo de manera objetiva, es posible ver la realidad y dejar de lado las ilusiones que creamos deformando su imagen para bien o para mal. Es entonces cuando el amor verdadero es posible. Ahora bien, en muchas otras actividades, cuando se inicia con tantas ganas y tantas veces se termina en un fracaso, se suelen estudiar las causas para evitar fracasar de nuevo en el futuro. Pero en el amor no sucede así. La gente prefiere renunciar y verlo como algo que solo algunos cuantos pueden gozar o algo que no existe gracias a su experiencia poco grata. Pero si el amor es un arte, pensémoslo como tal. ¿Qué arte te agrada? Tomemos la música, por ejemplo. Para tocar bien un instrumento necesitas teoría, mucha teoría. Conocer escalas, modos, intervalos, ritmos, acordes, y entonces empiezas a entender por qué ciertas cosas suenan como suenan. Comprendes por qué una canción te hace sentir de cierta forma y otras cosas bonitas. Además de eso, necesitas práctica, mucha práctica. Practicar hasta que las piezas suenen limpias y fluidas y por fin te sientas satisfecho con el resultado. No hablo de ser súper estricto. Claro que se disfruta el proceso, pero es un proceso largo y demandante y la gente lo sabe. Es por eso que algunos no quieren ni empezar, otros se quedan a la mitad y algunos cuantos piensan que lo han logrado, pero no. Solo algunos pocos lo llevan hasta el final. Y si aún tratando de aprender existen tantos fracasos, ¿qué podemos esperar del amor? Si en tan escasas ocasiones se intenta aprender realmente sobre él. Y así vemos por el mundo a un montón de aficionados al amor en el mejor de los casos, cuyos fracasos se han debido a tantas cosas que podrían haber sido resueltas con la dedicación necesaria. Una persona prefiere gastar su energía en otros temas, como el dinero, el poder o el prestigio, y lo peor es que en la mayoría de los casos también fracasa. Por varias razones se le ha dado más importancia a aquello que alimenta los bolsillos sobre aquello que alimenta el alma. Y créanme amigos que la inteligencia emocional no tiene precio. Es capaz de brindarnos formas de felicidad que no conocíamos y además nos guía para lidiar con un montón de malas sensaciones que nos apachurran el corazón. ¿Será que se puede trabajar para conseguir ambas partes? Sí. ¿Será difícil? Sí. ¿Y por qué buscamos el amor? En realidad hay muchas causas. Una de ellas es que el hombre busca superar su estado de separación, de abandonar esa prisión de su soledad. Una vez que toma conciencia de sí mismo, se da cuenta de que su existencia es un acto donde su voluntad no importa. Se percibe como desvalido ante las fuerzas del universo, la naturaleza y la sociedad. Es por eso que trata de unirse de alguna forma con las demás personas y con el mundo exterior. Este asunto de superar el estado de separación y trascender la vida individual ha tenido diferentes soluciones según la época y el estado de madurez del individuo. Se ha optado por la adoración de animales, las conquistas militares, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios o la pertenencia a un grupo, e incluso la experiencia sexual y el consumo de sustancias como soluciones temporales, que hacen caer en la repetición y que al final no brindan una solución real. La pertenencia al rebaño es una solución interesante. Es de cierta forma permanente y el individuo la encuentra en religiones, partidos, intereses, actitudes y demás. Esta pseudo-unidad programa todas las actividades del hombre sin dejar tiempo para pensar en el miedo a la nada y al estado de separación, un simple patrón de conformidad que ofrece cierta tranquilidad a lo largo de la vida, pero de eso hablaremos en otro video. Suscríbete. Entonces, una solución plena a esta cuestión se encuentra en el logro de la verdadera unión interpersonal,
es decir, en la fusión por medio del amor. El amor es un deseo fundamental del hombre y viéndolo de esta forma es incluso una solución madura al problema de la existencia. Pero existen muchas otras formas inmaduras de amar. Una de ellas es la unión por medio de la sumisión, donde una persona se refugia en otra que de alguna forma la guía, la protege y le da cierta seguridad al sentir que comparte su grandeza, además de no tener que tomar decisiones ni correr riesgos. Obviamente se vuelve un ser dependiente y que carece de integridad. Este mecanismo de idolatría no solo sucede en una relación amorosa, también es posible la sumisión hacia el destino, la enfermedad, la religión, pasiones, sustancias y demás. La persona se convierte en un instrumento de algo exterior a él y no necesita resolver el problema de la existencia por medio de su propia actividad. A esto se le llama masoquismo, y también afecta a la inversa. La persona que domina escapa de su separación por medio de la aparente posesión de algo externo a él. Se siente acrecentada al incorporar a alguien más que le adora de alguna forma. A esto se le llama sadismo, y es igual de dependiente. Y así, ambas partes crean una relación simbiótica y van por el mundo ejerciendo la extraña solución que hallaron para afrontar su existencia. Una solución basada en un miedo a la libertad y una doble función sin integridad. Entonces, lo que nos interesa es un amor maduro, una unión donde sea posible preservar la propia integridad e individualidad. Ese es el amor bonito, un amor que debe ser practicado con total libertad y que suele confundirse con pasiones. Piensa en esto, el ser humano dedica su vida a diversas actividades y lo que se suele apreciar es lo que logra dentro de esa actividad o su gusto por ella. Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es la motivación que lo llevó a realizar esa actividad. Así, podemos ver a un arduo trabajador que en realidad puede estar movido por una sensación de inseguridad o de soledad, o tal vez por la ambición y ansia de riqueza. Entonces su trabajo está movido por una pasión. Y si el hombre es impulsado por una pasión, en realidad es esclavo de ella sin saberlo. Pero si no lo es, entonces el hombre es libre y amo de su afecto. La envidia, los celos y la ambición son ejemplos de pasiones, mientras que el amor no lo es. Este es una acción, es una práctica que solo puede realizarse en completa libertad, no como resultado de una motivación esclavizante. Interesante, ¿no? Pensemos un poco en la sociedad. El hombre moderno vive enajenado de todo, incluso de sí mismo. Se siente seguro manteniéndose cerca del rebaño, pensando, sintiendo y actuando como los demás. Esta unión superficial con el mundo no consigue llenar los huecos de angustia que surgen por no trascender de verdad la vida individual, y esa desesperación inconsciente suele distraerse con rutinas ya establecidas por medio del trabajo automático, la diversión superficial, el consumismo innecesario o incluso con entretenimiento basura. La felicidad del hombre moderno consiste en divertirse, entendiendo por diversión el consumir y asimilar artículos, espectáculos, bebidas, productos y todo aquello que se pueda consumir. Quiere hacer todo a la vez, escuchar, hablar, leer, fumar, comer, beber. Siempre están ansiosos y dispuestos a absorberlo todo. Y así ves a un mundo lleno de gente, ya sea bien vestida, o bien alimentada, o sexualmente satisfecha, y sin embargo, sin un yo, con una dificultad para estar a solas y trabajar en su persona. Estas actitudes también han logrado deformar todo aquello que entendemos por amor. Se busca una pareja como un remedio para la soledad. Se piensa que una relación es una alianza de dos contra el mundo. Se confunde ese egoísmo con amor e intimidad y se cree satisfacer aquello que se entiende como una relación exitosa, cuando en realidad solo son dos personas que se tratan con cortesía y se esfuerzan por hacer que el otro se sienta mejor, pero sin llegar a lograr una verdadera conexión. Son dos personas que siguen siendo extraños, pero ahora se sienten acompañados. Esto puede generar una relación duradera, pero basada en la complacencia, o puede generar un rompimiento por hartazgo y provocar que se piense que el amor no existe. El amor es una necesidad fundamental del ser humano y una posible respuesta al problema de su existencia. El que esa necesidad haya sido oscurecida no significa que no exista. Le tocaría a cada quien analizar y entender las condiciones responsables de su ausencia, porque el amor existe y es hermoso en todas sus expresiones,
El que alguien lo haya hecho mal con nosotros no debería llevarnos a aborrecer el tema. Piensa que no se nos enseña a amar, y es lógico que existan intentos fallidos por todos lados. Pensemos también que no todo es una pareja. Además de un amor erótico, existe el amor de padres, de hijos, el amor materno, el fraternal, el amor a sí mismo y muchas otras formas de amor, cada uno de ellos diferentes, unos incondicionales, otros merecidos, algunos básicos, otros complejos, todos ellos formadores. Me encantaría desmenuzar cada uno de ellos, pero eso no será hoy. Entonces, el amor no es resultado de una reacción espontánea. El amor se trabaja. Es una decisión, no es solo un sentimiento. Es un desafío, es crecimiento, es trabajo y solo comienza cuando amamos a quienes no necesitamos para nuestros fines personales. Es un acto de la voluntad. El amor no es un sentimiento fácil para nadie y deberíamos entender que no es precisamente una relación con una persona, sino una actitud que determina la relación del ser humano con su entorno. Si solo se ama a una persona, esto no es una prueba de la intensidad de ese amor. En realidad es creer que se ha encontrado un objeto digno de ser amado y ya vimos que no es así. El amor define tu relación con la vida. La persona que ama da lo más valioso de sí misma, da su propia vida. Esto no significa sacrificarla de algún modo por alguien más, sino que da todo lo que significa su vida, su alegría, su comprensión, su conocimiento, su humor, su tristeza, y entonces el dar se convierte en una dicha en sí, que enriquece la vida del otro y la vida propia también, pero solamente si se ha superado la dependencia, el narcisismo y otras actitudes. De lo contrario, existe miedo de darse y por lo tanto miedo de amar. Así que habrá que trabajar también en nosotros mismos. ¿Recuerdas que había que practicar? No solo es acumular teoría, un arte se practica. Una práctica que requiere disciplina, pues si solo se practica cuando el estado de ánimo se los permite, entonces el arte se convierte en un pasatiempo con resultados poco óptimos. Se necesita paciencia. Sin embargo, todos quieren resultados rápidos y he ahí un obstáculo muy frecuente. Se requiere un verdadero interés, de lo contrario se seguirá siendo solo un buen aficionado. Además, hay que tener en cuenta que no se empieza a aprender el arte en sí, sino un montón de habilidades previas que nos encaminan al verdadero proceso. Sé que parece demasiado, y de hecho lo es, y ni siquiera he mencionado todo. Tal vez por eso es que muy pocos quieren aprender, igualito que en todo lo demás. Yo creo de corazón que vale la pena. Creo que es un largo proceso de aprendizaje que nos dejará derrumbados un montón de veces, pero que a la vez alimentará el alma como solo el amor sabe hacerlo. Así es la vida, amigos. Así que pongámonos amorosos, porque el amor existe y ustedes pueden tomarlo y ejercer su derecho a hacer uso de él. Ama de verdad. Pon tu alma en lo que haces, entrégate al escuchar música, a leer un libro, al compartir con otras personas. Escúchalos de verdad. Ama. No solo busques pareja, ama a los animales, a tu familia, a tus amigos, que de amistad hay muchísimo que decir y ten por seguro que vendrá un video sobre eso. Ama a quien te enseña, a quien te comparte, a quien se preocupa por ti. Ama a casi todo el mundo, aunque de forma diferente. Yo hasta los amo a ustedes. Poquito, como personas y como suscriptores, por estar aquí y por ayudar a su manera a que este extraño proyecto crezca poco a poco. Y ahora cuéntame. ¿Tú qué crees? ¿El amor existe o también son los papás? Cuéntame todo en los comentarios y comparte con tus amigos, que puede que nazca un nuevo amor. Esto es Infoadictos, donde en cada video seguro aprendes algo nuevo. Nos vemos en el futuro. Bye.